Buenas Eh, tardes, mi nombre es Miguel Ángel Rincón y mi compañero se llama Alejandro Martínez. Hoy les vamos a hablar sobre el filósofo Nietzsche. Friedrich. Está la actividad TIC de filosofía. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre el filósofo, poeta y músico Friedrich Nietzsche, que nació el 15 de octubre de 1884 en Prusia, que aunque muchos de las personas, historiadores, filósofos, sociólogos, no lo consideran como uno de los pensadores más importantes e influyentes del siglo XIX, nosotros creemos que tuvo una gran represión en este siglo, debido a que aportó mucho en lo que eran sus críticas hacia la cultura y la religión y pues claramente la filosofía occidental que había en ese momento. Esa crítica a la cultura estaba basada en las actitudes morales y que afectarían posteriormente a teólogos, filósofos, poetas, sociólogos, psicólogos y hasta los mismos paleontólogos. Estas actitudes morales estarían en una crisis, puesto que Nietzsche o Friedrich estaba haciendo que cayera un imperio de actitudes morales muy indefinidas, que aunque no era un registro como, o sea, que algo ya establecido, las personas lo seguían porque era el único, o sea, dependían de eso porque era la única organización que tenían en ese momento. Para el grupo, la característica definitoria de Friedrich no es la temática, sino el estilo y la sutileza con que lo hacía. Fue un autor que introdujo como ningún otro la cosmovisión. La cosmovisión, aclarar aquí que es una parte de la realidad, eh, pues posteriormente reorganizó la visión del siglo XX, puesto que filósofos como Heidegger, Foucault y Derrida entrarían en esta situación de las actitudes morales, de la crítica a la cultura, para ayudar a Nietzsche a solucionar estas críticas, ¿no? Entonces sí hubo gran afectación a estos filósofos. Eh, por otro lado, como filósofo, eh, recibió un reconocimiento en el siglo XX debido a su gran influencia notoria en filósofos existencialistas, críticos y posmodernos. Es considerado uno de los maestros de la sospecha, junto a Karl Marx y Freud. Este conjunto de los maestros de la sospecha eran muy importantes, puesto que querían relacionar la vida de una persona común y crear ¿cómo decirlo? Una polis donde se incluyera toda la gente y donde pues de alguna u otra manera esta aportó el pensamiento de lo que era en ese momento el pensamiento nazi, ¿no? Eh, Puesto que querían unificar la raza humana. estos filósofos de la sospecha, según el autor Paul Ricoeur, ponen en crisis la sociedad tradicional, pues poseen una característica utópica y defienden que el cambio de la sociedad depende de un individuo. Y a través de esto se produce el nihilismo, la alineación y la representación de instintos sexuales. También se puede ver desde esta filosofía de la sospecha los ejes que son de religión. Entonces, desde el punto de vista de Nietzsche, se ve que Dios ha muerto. Con esta frase, él se identifica, por tanto, el Dios cristiano es la expresión del resentimiento y los valores tristes, negación de la vida. En ese momento, cabe añadir que Nietzsche, cuando muere, debido a una enfermedad, él cuando muere dice sus últimas palabras en realidad fueron Dios sí existe. Entonces había un poco de contradicción en lo que eran sus tesis en ese momento. Según la política, desde el eje político, Nietzsche muestra la exigencia Crática. aristocrática en la afirmación del peligro de la vida.
Bueno, también cabe recordar que desde los dos aspectos de la moral se reconoce la moral de los esclavos y la moral aristócrata. Desde el eje de la sociedad, Nietzsche se ve el hombre ha de ser superado por el superhombre. Y por lo ético, el hombre es incapaz de crear y es débil, impotente. Reprime la vida, solo es bueno lo que ensalza la vida. Y Y ya por último, para explicar un breve resumen de lo que era su obra, la más importante tal vez de Friedrich, era el superhombre. Y en esta obra su principal lectura aceptó que sus tesis ayudaran al racismo alemán, puesto que, y por esto surgió el superhombre, ¿no? Porque todos estos superhombres iban en contra de los nazis y uno de los fundamentos más específicos e importantes de estos superhombres era que rechazaba la moral de esclavos que se reflejaba en el nazismo. También en el segundo punto rechazaba la conducta gregoria, que era lo que destinaba la conducta de seguir a la mayoría de personas. En la tercera crea valores, no es fundamental en los valores trascendentales de este siglo. Entonces crea sus propios valores para no llevar la misma trascendencia de esta conducta gregoria que se había llevado en un punto anterior. En el punto 4 se observa que vive en la finitud. No cree en ninguna realidad, no cree en una idea perfecta, no cree en ningún Dios y está expuesta por la trascendencia. La quinta, le gusta el riesgo, explora lo no explorado, le gusta llegar a esos puntos donde las personas comunes no han llegado. Y la sexta, es contrario al igualitarismo, no le gusta desarrollar la exuberancia de la vida. Y por último, pero no menos importante, ama la intensidad de la vida, la alegría, la salud, el amor sexual y la belleza. Le gusta ser vanidoso y le gusta tener su vanidad. En conclusión, el superhombre es la afirmación enérgica de la vida y el creador y dueño de sí mismo y de su vida es un espíritu libre. No toca olvidar que Nietzsche fue uno de los más importantes representantes para el vitalismo. ¿Qué es el vitalismo? El vitalismo se denomina al conjunto de filósofos que giran en torno al tema de la vida. Entonces, pues, es gran... Él fue un gran influyente en esta filosofía vitalista, puesto que todas sus críticas a la cultura desarrollaban un sinfín de actitudes de varios filósofos donde estratégicamente hablaban acerca de estas conductas y de qué soluciones se le podrían dar. Bueno, también toca recordar las críticas que se hicieron, que ya como lo decía mi compañero, están las críticas a la tradición occidental, la crítica a la moral, crítica a la metafísica tradicional, crítica a las ciencias positivas, nihilismo, superhombre y la crítica a la tradición occidental. Muchas gracias por su atención. Este fue el video acerca de la filosofía occidental con punto de enfoque en Friedrich Nietzsche. El filósofo Friedrich Nietzsche. Y para grado 10º y el profesor Oscar González. Actividad TIC Filosofía. Muchas 2016. Gracias.